Ministerios Ebenecer presenta La bella palabra infalible. El reino de Dios y sus principios. Hay cosas, hermanos, que debemos de aprender acerca del reino de Dios. Hay principios, hermanos, inamovibles en el reino del Padre, en el reino eterno, en el reino de los cielos. Hay principios, hermanos, que debemos de conocer y que no solo debemos de conocer, sino que debemos vivir, hermanos, al 100%. Uno de los grandes problemas del Evangelio, y no del Evangelio, quizás, corrijo, no es un problema del Evangelio, porque el Evangelio no tiene problemas. Amén. Los que tienen problemas son los evangélicos. El Evangelio no tiene error. El Evangelio no tiene problemas. El Evangelio, hermanos, es una relación que Dios envió a través de su Hijo, que es un pacto perfecto. El problema es de nosotros, no es del Evangelio. Entonces, cuando alguien va a criticar el Evangelio, hermano, lo hace a través de los evangélicos. Entonces, yo creo que no deberíamos de criticar el Evangelio, sino que deberíamos de criticar el Evangelio. Amén o no amén. Nosotros somos cristianos. Y no decir, ay, que el Evangelio no sirve, porque el Evangelio sí funciona. ¿Cuál es el amén a eso? ¿Transforma el Evangelio? Amén. ¿Sana el Evangelio? Amén. A través de Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio? El Evangelio es buena noticia. ¿Y la buena noticia cuál es? La buena noticia es que Cristo es nuestro Salvador y murió por nosotros en una cruz. Entonces, hermano, ¿funciona la buena noticia? ¿Funciona? Amén. ¿Es real? Claro. ¿Cambia vidas? Mire, hermano, es palpable. ¿Sana la buena noticia? Palpable. Entonces, ¿tiene problemas el Evangelio? No. Entonces, cuando es que el Evangelio, la iglesia no funciona, mentira. El hermano evangélico es el que no funciona. Ese es el que no sirve. Porque hay algunos evangélicos que sí funcionan. ¿Amén o no amén? Díganme, hermano. Hay otros evangélicos que no trabajan, ¿verdad? No funcionan. Y esos son los que nos dan mal testimonio. Y por uno nos meten a todos en el bocal. Hay un cristiano evangélico que lo ven por ahí diciendo malas palabras y chupando y dice, ya ven, ¿para qué si no sirve eso del Evangelio? Mentira, el Evangelio sí funciona. El que no sirve es hermano bolo. ¿Sí usted va a entender, hermano? Es crudo esto, hermano, pero ni modo, así es. Entonces no podemos criticar el modelo, no podemos criticar al Señor, no podemos decir, ¿para qué vas a la iglesia? Porque vemos, hermanos, que no funcionan, hermanos, en el planeta, porque no han entendido los principios, hermanos, del reino. Hay principios que tienen, hermanos, no solamente conocerse, sino que los principios del reino tienen que vivirse. Amén. Porque hay gente que conoce los principios, conoce de santidad, conoce de que los hijos de Dios, hermanos, sabemos que debemos de ser honrados. Amén o no amén. Íntegros. Tenemos que caminar bien y lo conocemos. ¿Quién no conoce eso? Todos lo conocen. Hasta los que no conocen de la Biblia y no conocen del camino de Dios conocen que los hijos de Dios tienen que marcar la diferencia. Todos lo conocen. El problema no es de conocer, el problema es de vivirlo. Porque hay mucha gente que conoce los principios, pero que no los vive netamente, que no vive los principios bíblicos, que no vive los principios de Jesucristo, que no vive el modelo de Jesús, sino que solamente los conoce. Ahí es donde la teología causa un problema, porque la teología es conocimiento, y nosotros a veces estudiamos teología. La teología llena la cabeza de conocimiento y lo hace uno cabezón así, mi hermano. Conocedor, hermano, de la hermenéutica, de la homilética, de los hebreos, de los griegos, conocedor, hermano, de la doctrina, conocedor y cabezón, porque es muy conocedor. Pero hay gente que conoce mucho, pero que practica poco. Entonces tiene la cabeza grandota y el corazón chiquito. Pero hay personas que no conocen demasiado. ¿Se han dado cuenta que hay personas bien sencillas? Que no conocen, hermanos, ni las divisiones de la Biblia, no conocen los profetas mayores, profetas menores, no conocen hebreo, no conocen griego, no conocen escatología, no conocen homilética, pero de alguna manera, hermanos, viven principios básicos del Evangelio, entonces conocen poco, pero viven mucho. Entonces debemos de hacer un balance, tampoco nos voy al extremo. Yo no quiero conocer nada de Biblia, solo quiero vivirla, no vamos a ir a ese extremo, tampoco vamos a ir al otro extremo, yo solo quiero conocer, pues no quiero vivir. Hay que hacer un balance entre el conocimiento y la práctica. Amén. ¿Se da cuenta de eso? Hay gente desbalanceada. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero practica poco. Y hay gente que practica un poco más, pero casi no conoce nada. Entonces hay que hacer un balance entre el conocimiento, hermanos, y la práctica del Evangelio. ¿Quiere conocer usted el Evangelio? Amén, hermano. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo. Pero también hay que vivirlo. ¿Quiere vivir usted el Evangelio, hermano? Amén. También hay que conocerlo. Entonces hay que hacer una balanza, ¿verdad?
Hay que balancear eso, del conocimiento y de lo que uno vive. Yo les quiero hablar de unos principios en esta mañana básicos, hermanos, en la palabra de Dios. Hay principios que debemos de entender y conocer. Y les quiero hablar del primero, en Juan capítulo 5. Yo le he puesto a este, hermano, el principio de la dependencia. Lo vamos a repetir para que se le quede. Diga conmigo, el principio de la dependencia. ¿Qué significa eso, el principio de la dependencia? Mire, es que debemos de entender, hermano, como principio, hermano, principal en la vida de un cristiano, que nuestra dependencia es de Dios. Amén o no amén. Nosotros no dependemos de un sistema humano. Nosotros no dependemos, hermano, de una economía terrenal. Nosotros no dependemos, hermanos, de una sociedad, hermanos, terrenal. Porque vivimos en una sociedad, pero nuestra moral, nuestra educación, nuestra manera de ver el cosmos no depende de la sociedad en que vivimos. Porque hay sociedades ateas. ¿Sabía usted eso, hermano? Yo todavía tengo la duda. Fíjense que un día de estos, vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Un día de estos a mí me entró la duda cuando venía para Sonsonate, y no he tenido el tiempo de investigar la historia. Ya en esta semana quizás voy a meterme a buscar ahí en alguna enciclopedia o algún libro de historia de El Salvador, esta ciudad que tenemos nosotros, bueno, lugar que tenemos aquí cerca de nosotros, que se llama Ateos. ¿Por qué se llama Ateos? Digo, no, o sea, de alguna manera, ateos es alguien que no cree en Dios. Entonces me entró la duda y que tal vez, no sé yo, quizás puede ser de que en ese lugar había mucha gente que no creía en Dios y era atea. Puede ser. O a alguien se le ocurrió ponerle ateos por pura casualidad. Pero por lo general, las ciudades no llevan un nombre por casualidad. Llevan un nombre, hermano, porque las identifica con algo. Amén. Por ejemplo, Sonsonate se llama Sonsonate porque en el original náhuatl Sonsonate significa lugar de los 144 ojos de agua. Porque en Sonsonate hay mucho río, hay mucho nacimiento. Entonces le pusieron Sonsonate porque Sonsonate tenía mucha agua, mucho nacimiento, lugar de los 144 ojos de agua. Y por ahí viene Nahuizalco. ¿Sabía usted? Nahu es 4. Nahu. Se llaman los 4 Izalcos. Nahuizalco, ¿entiende qué significa Izalco? Y hasta ahí, hasta nuestra lengua autóctona ya no conocemos nuestros principios de hermanos náhuatl. Porque usted de algún pipil viene. Amén, hermano. De algún indígena venimos por ahí. Porque somos ahí mezcla, ¿verdad? De algún español con algún indígena. De algo tenemos que tener descendencia ahí. Entonces, me preguntaba yo, ateo, ¿será que habrá existido gente atea? ¿Nunca se ha preguntado usted esto, hermano? Ahora ya les digo, pregunta, investiguen usted, vaya a ser para ateos y comienza a buscar a los más ancianos. Mire, usted vivió aquí, ¿y por qué se llama ateos? Yo le digo así, porque hay lugares en el mundo donde las sociedades no creen en Dios. Hay lugares en el mundo donde el lugar donde nacen no creen en Dios. Y si un niño nace ahí, ¿cómo cree que va a crecer? Ateo, sin conocer a Dios. Entonces nosotros no dependemos de una sociedad. ¿Qué dice nuestra sociedad acerca, hermanos, de la religión, acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo? Nosotros no dependemos, hermanos, de lo que la sociedad diga. Nosotros dependemos de lo que Dios dice. Amén. Entonces tenemos un principio de dependencia. Dependemos completamente de Él. Amén. Y eso tenemos que vivirlo. Dependemos completamente de Dios y de Dios a través de Jesucristo de Nazaret. Y quiero que me acompañen, hermanos, a este capítulo que vamos a leer. Dice Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Usted ve ahí a dos personas, al Hijo y al Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Mire, el Señor me confirmó la palabra porque la profecía habló acerca de este versículo. Si yo cuento a usted, o no veo, hermano, habló acerca de la vid. Y dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el verso 4. Mire, esa palabra es crucial. Dice, permanecer en mí. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí la palabra de Dios, hermano? ¿Qué es permanecer? Luis tiene una versión ahí bien bonita del lenguaje actual. ¿Cómo dice ahí la Biblia en lenguaje actual? Dice permanecer.
Educamos. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ok, dice ahí permanecer. La versión del hermano, que es el lenguaje actual, dice: si ustedes permanecen unidos. Entonces, Dios nos está mandando un mensaje, nos está diciendo algo, que debemos de permanecer, hermanos, agarrados de Él. No debemos de soltarnos, no debemos de apartarnos. Y un problema que tiene el cristiano, que lo tengo que decir, por si está usted, hermano, creo que no tengo este problema, que se aparta del Señor. Muy fácilmente. Mira qué complicado es. Y ese versículo tiene una enseñanza bien complicada. Permanecer en mí, dice. Y yo, ¿cuál es la condición que pone el Señor ahí para Él permanecer en mí? Que yo permanezca en Él. Entonces, si yo no quiero permanecer en Él, ¿qué es lo que va a ocurrir? Él no va a permanecer en mí. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios todo el tiempo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Permanecer en Él. Pero hay gente que se aparta de Dios, pero quiere seguir teniendo el respaldo. Si usted se aparta de Él, hermano, pierde el respaldo del Padre. Eso es como cuando un hijo se va de la casa. Si un hijo está en la casa, hermano, el Padre responde por él. Amén o no amén. ¿Cuántos padres acá? Yo le estoy orando a Dios para que mi hija no pase de un año. Señora, él venía en el camino con mi esposa, le ponía: Señor, que no pase de un año. Y dejaba así, Padre. Ya cuando crecen es otro rollo, hermano. Ya cuando crecen 12, 13, 14 años, 15 años, ya ahí, hermano, ese es otro. Son otros de $5. Amén o no amén. Hay gente que le dice a sus hijos: tú hubieras quedado chiquito. Yo veo a mi niña, hermano, bien graciosa, de 1 año. Ya de 5 años no son gracias. De 15 menos son gracias. Ya de 15 años no son gracias, hermano. Y ahora, mira, anoche ella durmió con nosotros, la niña. Mi esposa la acostó en medio, yo me acosté en un lado y al otro. Y como a las 2 de la mañana andaba, me queda el carrito loco. Me quedaba acá, estaba boca abajo para el otro lado. Gracias. Porque los niños son graciosos. El problema es que a los 15 años ya no hacen gracias. Hacen de gracias. Entonces uno quiere que haya crecido. Y el hijo tiene una condición. Todo hijo, todo padre tiene una condición. Si vos estás conmigo en mi casa y obediente, aquí vas a tener todo. Amén o no amén. Pero si salís de acá y desobediencia, te va a faltar. ¿Cuál es la condición para que el padre respalde al hijo? Que el hijo esté con el padre. Pero si el hijo dice: me voy, no necesito de vos y me voy, entonces pierde la cobertura. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En esta versión dice más calidad. Repetido otra vez. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Entonces, yo quiero que el Padre se mantenga unido a mí. Yo me tengo que mantener unido a Él. Entonces, el que elige si el Padre está unido o no a mí, soy yo. Si yo me acerco, Él se acerca. Si yo me alejo, Él se aleja. Mire, si yo me uno a Él, Él se une a mí. Yo no sé por qué el Padre se ha alejado de mí, dice alguna gente. ¿Cómo así? Yo no sé por qué el Señor se ha olvidado. No, el Señor se ha olvidado de usted. Usted se ha olvidado de Él. El hecho que el Señor se haya alejado un poquito de usted es porque usted se alejó de Él. Entonces, aquí tenemos un principio. El principio de la dependencia. Usted tiene que saber que usted depende de Dios 100%. En todo. En su salud, en su economía, en su matrimonio, en su negocio, en su estudio. Porque usted tiene que estar, hermanos, pegado a Él, dice la Biblia. Si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces yo tengo que depender de Él todo el tiempo. El problema es cuando nos creemos independientes. ¿Se dan cuenta de eso? Ese es un defecto del ser humano. Mira que tiene la panza de un ser humano, ¿sí? No es extraterrestre, no. Es hombre. Parece, pero no. Es ser humano. Y el ser humano, aunque sea poquito, en su interior tiene un principio de independencia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Todo el mundo quiere libertad, quiere independencia. Y déjenme decirle, hermanos, que la libertad depende del punto de vista que usted la vea. Porque yo soy libre. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero soy libre para ser esclavo. ¿Cómo es eso? Yo soy libre para convertirme en esclavo del Señor. ¿Cuál es mi libertad?
libertad? La libertad que yo tengo, que puedo estar siendo esclavo de Cristo. Porque dice la Biblia, Pablo, esclavo de Cristo, yo soy libre para servirle a Él. Yo tengo una libertad para poder ser esclavo. Porque hay gente, mire, hay gente que pide libertad. Por ejemplo, cuando uno es joven y nunca vamos a tener, hermano, una situación así que uno sea libre de completo. Uno es joven y dice, está en la casa, yo me quiero ir de la casa, porque ya no quiero que mi papá me esté mandando, que me esté mandando las tortillas, que me esté diciendo lavar el carro, lavar la ropa, hacer esto, hacer lo otro, ya quiero ser libre, levantarme tarde, no cuenta a nadie, aleluya, libertad, tú me has dado, se va al cipote, aquí la usa su cuarto, ¿ah? Se va al cuarto, aquí le usa su cuartito ahí, pero como ya entonces, ya no está con papá, quiere buscar trabajo. Porque no le va a caer, no nace el pisto en el palo, y va el palo de limón y un diente al 100, no, tiene que buscar trabajo. Entonces ahora, ya trabajando, alquiló un cuarto, viene, ya no es esclavo el tata, ya el papá no le dice, vení, ahora el jefe, si no está aquí a las 7, brother, te despido. Entonces, y ya este jefe salió con el papá, porque el papá le decía, papá, te voy a 10 minutos más, el jefe no, ya viene, entonces ya firmar y te vas, no te pago, y no le pides por favor. El jefe le dice, vas y vas, trabajo es trabajo. Entonces dejó, ya se llama libre. Y viene y tiene al del cuartito, cobrándole cada mes. Tienen que pagar tanto. Y mira, no tengo, me tienen que pagar. Entonces ya no está la libertad. No hay. Entonces dice, ya no está atado al padre, ahora atado al jefe. Pero dice, no, yo quiero ser independiente, voy a tener una empresa. No quiero tener jefe. Quiero tener jefe, voy a ser libre de esa atadura de la jefatura. Y viene y pone una empresa. Luego viene con la empresa, los clientes le exigen, necesito esto tal y tal día, señor jefe. Ahora está atado a los jefes. ¿Se dan cuenta? A los jefes son los clientes. Y los clientes son peores que los jefes, porque esto le pagan. No le voy a pagar si no me ha volado ahí. Y ahí está la ley de esa protección al consumidor. Yo venía oyendo la ley nacional ayer, que dice que si hace un contrato con alguien y en 30 días le ha prometido darle un producto, y si el fulano que se lo ha prometido dárselo en 30 días no se lo da, usted tiene derecho de deshacer el contrato y que le paguen un 1% sobre la prima que usted ha dado. Miren qué tremendo. Entonces ya el fulano ya no es libre. ¿Sí? Qué libertad. No tengo jefe. Hoy no tiene uno, tiene 20 clientes que son sus jefes. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, pero para estar tranquilo, me voy a casar. Para no estar que me va a meter, y se casa el fulano. Pero a la mujer le da el cuerpo de la niña. Entonces llama libertad. Y ese sentimiento interno que la gente tiene de ser independiente se muere. Y cuando se muere, no va a morir tranquilo. No, y se muere. Y el cuerpo hay que meterlo en una caja. Necesita alguien que lo chinee y lo meta ahí, y ángeles que lo... Mire, la cosa de la independencia es muy complicada. Nosotros debemos de saber que somos dependientes, pero que nuestra dependencia es de Dios. Permanecer en mí y yo permanezco en ustedes. ¿Depende usted de Dios, hermano? Pero hay gente que no. Mire, yo conozco gente que como depende, hermanos, de la santería. Cuando yo me recuerdo que teníamos un negocio por ahí, tenía varios amigos que manejaban negocios similares y me decían esa persona, mira, para que te vaya bien el negocio, tenés que levantarte en la mañana. Me daban un menjurje de hierbas con agua y tenés que, en el frente del negocio, tenés que echar el agua en cruz. Aleluya, Señor. 2 cruces para que vengan más clientes. Y no lo voy a mentir, algunas veces decimos. ¿De qué que estábamos dependiendo ahí? Del santero de las tinieblas. Yo conozco gente que cuando hace la primera venta, agarra el billete. ¿Cómo se vive? ¿Usted ha visto eso, hermano? Lo amarran, ¿cómo se ve? ¿Alguien ha visto eso, hermano? Agarran el nombre de Dios, que existe el nombre de Dios. Ok, y agarran el billetito y lo amarran tipo en cruz, porque eso lo va a bendecir. ¿Alguien más aparte de Oscar ha hecho eso? ¿Ha visto eso? ¿Alguien más lo ha visto? ¿Alguien más lo ha visto? Y todos los demás que hicieron el evangelio, ustedes anduvieron en esos caminos de abuelo, agarran el billetito y ahí está amarrado en el mercado, amarrado. Entonces, ¿de quién depende eso? Es depender del Señor, es depender de la santería, es depender. Hay gente que anda contras.
¿Dónde centavos negros en el carro? Suerte, la suerte, la pata de conejo. Y depende, mira, hay gente que depende mucho de esa situación, que no dependen de Dios, sino que el día que no andan en el amuleto, se sienten desprotegidos. El Espíritu Santo está con usted, hermano, todo el tiempo. Usted depende de quién, depende de Dios. Ahí es lo que dice la palabra, hermano, permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Ese es un principio de dependencia. Debemos de reconocer y aprender, y no solo de conocer, sino que de vivir, hermanos, dependiendo de Dios todo el tiempo. ¿Cuándo se llama a eso? La gente que lo conoce, sí, yo sé que dependemos del Señor, pero no lo viven. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mire, ¿puede llevar fruto del pámpano por sí mismo? No, dice la Biblia. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿De qué clase de fruto está hablando? Mire, ahí podemos meter toda clase de situaciones. ¿Quiere llevar fruto usted en su negocio, hermano? ¿Quiere llevar fruto en su negocio? ¿Quiere llevar fruto en su trabajo? ¿Quiere llevar fruto en su familia? ¿Quiere llevar fruto en la iglesia? ¿Cómo tiene que estar? Pegado a Él. Si usted quiere llevar fruto en cualquier área de su vida, tiene que estar pegado a Él, injertado en el olivo, permanecer, depender de Él, porque por sí mismo, por uno mismo, uno no puede llevar fruto. Para llevar fruto tiene que estar pegado, hermanos, a la vid, que es el que alimenta nuestra vida. Entonces, para llevar fruto tenemos que depender, hermanos, de Jesucristo, no de la otra situación, no de la santería, no de la economía. Debemos depender de Él, porque la Biblia así lo dice. Lo leemos nuevamente: permanecer en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay otro versículo que dice: alejaos de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Permanecer en el Señor. El problema de nosotros es que fácilmente nos apartamos del Señor. Mira qué complicado saber que los humanos somos así. Digo somos, porque me meto en el vocal. Fácilmente, hermanos, dejamos de buscar en Dios. Fácilmente dejamos de leer la Biblia. O sea, fácilmente uno deja de venir a un culto. ¿Qué cuesta venir a un culto? Nada. Fácilmente deja uno de congregarse. Hay gente que deja de congregarse y fácilmente decir: ya no me congrego. Así de sencillo. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Qué fácil le deja al ser humano apartarse del Señor. ¿Cuánto cuesta acercarse a Él? Ay, hermano, mira, acercarse al Señor es, hermano, a patada y mordida. ¿Se da cuenta de eso? Para que usted se acerque al Señor, por lo menos en mi caso personal, para que yo viniera a los pies de Cristo, pegar piedra. ¿A quién le tocó aguantar del Padre algunas cositas para venir? O sea, es difícil, pero ¿cuánto cuesta separarse del Señor? Hay donde le digo que el principio no se vive. ¿Cuál es el principio que te decía? Permanecer en Él. Y permanecer es, hermano, constancia, perseverancia, contra viento y contra marea. El problema es que la mayoría de cristianos no vive ese principio, porque fácilmente, cualquier cosa nos separa del Señor. La lluvia, el sol, la calentura, la pereza, el sueño, el callo, el hermano que tiene la par, la mirada mal puesta, el hambre, todo nos separa del Señor. Cuando la Biblia dice lo contrario: nadie me separará del amor de Cristo. Miren, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni nada puede separarme del Señor. Podemos vivir ese principio en nuestra vida, decir: nada me va a separar del amor de Cristo. Miren, uno se encuentra en la vida con un montón de testimonios de gente que se ha apartado del Señor por cosas bien absurdas. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Que no han permanecido en Él por cosas que no. Mira, hay gente que se aparta del Señor verdaderamente porque hay cosas gruesas. ¿Se dan cuenta de eso? Hay cosas complicadas que le ocurren a una gente que uno dice: está mucho aguantado, pero son pocas. Pero la mayoría, hermanos, nos apartamos de Dios por cosas insignificantes. Y ya no venimos y vivimos el principio de permanecer. Y permanecer, hermano, sobre todas las cosas, estar siempre dependiendo de Él. El primer principio que le quería enseñar es el principio de la dependencia. ¿Depende usted del Señor, hermano? ¿Cómo sabemos que usted depende de algo? Porque no lo puede dejar.
Se ahoga de esta manera. ¿Quién trabaja acá? ¿Quién depende de su sueldo? Su sueldo depende de Dios. ¿Puede darse lujo usted mañana y decir, no voy a trabajar por no necesito 300 pesos, no necesito? No hay problema. Jefe, ¿qué? Ya no voy a venir. Salud. ¿Se puede dar lujo usted hacer eso? ¿Por qué no? ¿Y si lo hacen? Después viene la penumbra. La luz, el agua, la comida, compra uñas. Okay. ¿Sí o no? Ahora, ¿puede renunciar al Señor? ¿Puedo tomar vacaciones? ¿Sabe que hubo una iglesia en Dallas? Mire, esta noticia es cambiada. Hubo una iglesia en Dallas que se tomó vacaciones por un mes. Dijo el pastor, ahí mandan los diezmos por correo. Y este mes vamos a tener vacaciones. En Dallas, Texas. Mire, el modernismo. Vamos a tomar vacaciones anuales en la iglesia. Este mes nos vamos a congregar. Cerramos la iglesia, ahí estaban los diezmos llegando al pastor por el correo. Y estas vacaciones, qué bonito. Bueno, van a dar la vacación en Cristo. Vamos a descansar con ellos, no al cielo. Pero hay gente que toma, fíjate que no se ha cansado. Vamos a tomar los 15 días de vacaciones. ¿Qué trabajo es esto acá? ¿Hago cuánta gente que toma? No estoy diciendo mentira. Hay gente que toma vacaciones en la iglesia. ¿Qué le dice a eso a usted? Que no depende del Señor. Porque ¿cómo que no puede hacer el trabajo y el Señor sí lo puede dar? Sabemos que uno, mire, cuando uno depende de esto, hermano, cuando uno depende del Señor, no se puede apartar. No se puede apartar de él. Uno depende del Padre, no se puede apartar. Usted se aparta unos 2 días y usted siente que algo le hace falta. Amén o no amén. Porque usted depende del Señor. Una semana sin recibir palabra y estar en la congregación de los santos, hay algo que hace falta en su corazón. ¿Por qué? Porque depende de Él. Cuando usted no depende del Señor, usted se aleja del fácilmente. Fácilmente se aleja. Entonces, el principio de la dependencia es permanecer en Él. ¿Cuántos dependen del Señor? ¿Depende del Señor? ¿Qué es lo que le va a decir eso? Que no se va a poder alejar fácilmente. Si usted se aleja fácilmente del Padre, no depende de Él. Si a usted le cuesta alejarse del Señor, está dependiendo de Él. Pero usted fácilmente dice, me alejo del Señor, no depende de Él, depende de alguien más. Ahora, mire, le voy a enseñar otro principio. El principio de la dependencia, el primero. El segundo, el principio de autoridad. Mire, nosotros vamos a ir enmarcando esto hasta que Cristo venga. El principio de la autoridad. Así como dependemos de Él, del Señor, tenemos que estar claros que otro principio del Evangelio es el principio de la autoridad. ¿Y qué significa el principio de la autoridad? Que todos debemos de estar sujetos a alguien. El que no sujeta a nadie es anárquico y tiene un espíritu de Luzbel, porque Luzbel es el padre de mentira y de rebelión, porque él se rebeló. Todo cristiano tiene que saber que tiene autoridades, no solamente en la iglesia, en la casa. Los hijos deben de saber que en la casa hay autoridad. Amén o no amén. Que hay padres y que hay madres, a los cuales hay que obedecer. El gran clavo de hoy del siglo XXI que estamos viviendo es que en la casa no mandan los padres, en la casa mandan los hijos. Y una casa donde los hijos mandan está de cabeza, está al revés, y la bendición no puede llegar. Porque Dios llega a un lugar donde hay orden. Y el primer orden es que los hijos se sujetan a los padres, las mujeres a los esposos, y los esposos se sujetan a sus autoridades espirituales. Pero si de ahí vamos mal, si el esposo no se sujeta a la autoridad espiritual, sencillamente no tiene autoridad espiritual, no tiene, entonces la mujer no va a tener autoridad en el hombre. Y ya es complicado eso de la autoridad, hermano. Le voy a recordar el caso. Está en Mateo 8, 5 y 10, pero solo se lo voy a mencionar. Quiero leer Romanos 13. Cuando llega el centurión y le dice, hay alguien que está enfermo en mi casa, pero tú solo di la palabra. ¿Por qué confiaba el centurión en la autoridad de Jesús? Porque él conocía la autoridad. El principio de autoridad lo conocía el centurión. Y como él conocía el principio de autoridad, no le costaba reconocer la autoridad de Jesús. ¿Por qué hay gente que le cuesta reconocer la autoridad? Porque no conocen el principio. Hay personas que le cuesta sujetar, mis hijos que le cuesta sujetar a sus padres.
Mujeres que le cuesta sujetarse a sus esposos. Esposos que le cuesta ser sujeto a un hombre, a un pastor, a un jefe, a un líder. Hay personas que ni trabajar pueden. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie los mande. Se pelean con todo el mundo. Y vuelve a ver, Romanos 13. Romanos 13. Este es un principio, hermano, cardíaco. Romanos 13. ¿Lo tiene? Vaya. Comencemos despacio, porque tiene que volar. ¿Cuál es la primera palabra que dice el versículo? No dice somátese. Porque aquí, hermana, o se somete o la somate. ¿Cómo dice la versión de voz actual? Dios le puede dar autoridad, o sea que Dios delega autoridades. Entonces dice, sométase una que otra persona. Yo me equivoqué. Sométase una que otra, sométase toda persona a las autoridades. ¿Me puede interpretar usted ese versículo? ¿Qué está diciendo ahí? Sométase toda persona. O sea que lo que dice la Biblia, que toda persona tiene una autoridad superior. No como aquel profeta que la ve el viernes, ¿no? Que el profeta decía que era demasiado grande él para que lo cubriera. O sea que era demasiada autoridad para tener autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, y ese es un clavo en nosotros. No miren usted en todo ser humano, porque a nadie le gusta tener a alguien arriba de uno. ¿Se ha dado cuenta? Tener un superior. Ay, hermano, eso de tener un superior da costillas. Amén o no amén. Tener un superior es que se humilde. ¿Pero qué dice la Biblia? Somate toda persona a la autoridad superior. No. Así dice la Biblia. Porque hay gente que entendió mal la palabra, porque las autoridades las quiere someter. No se quiere someter. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, aquí no estamos hablando solamente de cristianos, de policías, de presidentes, de jefes. Está hablando de toda autoridad. Toda autoridad. El hombre en la casa es autoridad. O sea, los hombres bien dicho. El hombre en la casa es autoridad. Amén. ¿Qué le toca a los hijos? No se somete, porque eso mata en la casa. Yo lo digo porque lo he visto, pues, en todo el planeta. 911, dicen en Estados Unidos. 911, ¿qué es 911? ¿Qué es 911? ¿911? Te voy a pegar, a 911 voy a hablar. Porque me pega el cipote. Ahora el 911, en 5 minutos, tiene la policía rodeando la casa y llevando al hombre. Y aquí no estamos lejos de llegar a eso. 3 años máximo. No estaré en la espina. 3 años máximo. Estamos igual. Te voy a pegar, bicho, que está fumando. Voy a la policía. Entonces el tata hablando así, echando el culo. Entonces ya sometieron al tata. Le dieron vuelta a los de la Biblia. Ahora la autoridad es el pequeño, no el grande. Por eso es que es bien complicado en la sociedad. Como la gente, hermano, no se somete a las autoridades. A mí me cuesta. ¿A quién le cuesta? Me cuesta horriblemente. Pero el hecho de que me cueste no quiere decir que no lo voy a hacer. Cuando yo veo a un policía de tránsito, lo que me dan ganas es que salgan derivando con el carro. Pero como lo hace, ¿qué hace uno? Con la autoridad se para. Los documentos se los saca. Ahora, Paul, se los hago. Un día que me sacaron de gente de recuerdo. Cono, ahí está. Llanta, ahí está. Extinguidor, ahí está. Señor Jesús, ¿qué tiene que hacer uno? Someterse. Porque ¿qué son ellos? ¿Son autoridad o no son autoridad? ¿Y ves el carro? Ay, ¿qué señor? Hay gente que no. Lo para los policías y lo terminan llevando preso porque lo maltratan.
Y usted, hay que someterse, hermano. Hay que someterse. ¿Cuesta someterse? Claro que cuesta someterse. ¿Quién dijo que va a ser fácil someterse? Aquí no es fácil. Por eso es que el puesto dice que hay alrededor del mundo hay iglesias donde los pastores se someten a sus ovejas. Serio eso, hermano. Y viera qué difícil es, hermano, pastorear gente que no sujeta. Gracias a Dios, en una iglesia, hermano, el 90% de gente es sujeta. Hay un 10% que hacen tratando con ellos, ¿verdad? Pero el 90% son sujetos. Diga, amén, los sujetos. Hay iglesias donde el concilio se reúne y dice, queremos cambiar pastor. ¿Se ha dado cuenta de este caso? Queremos que el pastor que está no cae bien, mucho chalaco, con una corbata panda. No, queremos cambiar pastor. Y ya llega, pastor, hemos decidido la directiva de la iglesia que lo queremos cambiar. ¿Quién se somete? ¿Quién ahí? El pastor. Hay iglesias en el mundo, aquí en nuestro país, aquí cerca, que así trabajan. Así trabajan. Porque la autoridad, mire, ya no es autoridad. Yo he decidido, dice el Tata, que no vamos a poner cable. Pero ya decidimos, dijo el niño, con mi mamá y los otros dos, que sí queremos. Y lo ponemos, nos vamos. Vaya, lo ponemos. ¿Se revelan a la autoridad? ¿Ah? Va a decir al chucho de tercero bajado, se meten a la autoridad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sométase toda persona a la autoridad. Ahora lo que debemos hacer nosotros es reconocer quién es su autoridad. Reconocer. Este es mi jefe, es mi supervisor, es autoridad. Ahí estoy. Pero es puesto por hombre, sí, pero es autoridad. Este es el presidente de la República, es autoridad. Ha sido puesto por Dios, ahí estoy. Este es el pastor, ahí estoy. Este es el líder, el pastor lo ha puesto líder, es la autoridad. Es la autoridad. ¿Sí me voy a entender? Pero es líder de tal cosa, pero es el pastor lo ha puesto, es la autoridad. Pero el día que usted lo ponga de autoridad, si usted se ha sujetado a su autoridad, entonces va a cosechar. Después sujeto. Por eso es que es complicado. Los muchachos que están creciendo ahorita, les voy a hablar a ustedes. Muchachos que crecen más. Si usted ahorita con su padre es rebelde, le hace la vida imposible, no se le sujeta, le hace sufrir, usted va a cosechar eso. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Cuando tenga sus hijos, no lo estoy salando. Pastor, usted haciendo mal. No lo estoy maldiciendo, le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces viene cuando usted tenga sus hijos. Siga así como va, pero prepárese. Porque un día cambian los papeles. Un día yo fui hijo, pero ahora soy padre. Y quisiera retroceder el tiempo para ser menos malo. Sí. Cielo, levantó la mano por allá. A ver, hermano. Hermano, pero yo lo que veo también que la autoridad es casa para empezar. Y hay un montón de padres que hemos estado equivocados en la manera que queremos corregir a nuestros hijos, pensando de que alcahueteándoles es amor. Y mucho, yo he sufrido en carne propia cosas que pudieron haber sido evitadas, pero como vos decís, bueno, alguien me dijo no hace mucho tiempo, lo que pasa es que vos ya está viejo, hombre. Viejo los cerros que enverdecen, digo. No, pero lo que le quiero decir es esto, de que todo tiene su vuelto. Todo es lo que estoy hablando ahorita. Todo. Todo tiene recompensa. Entonces, si hay hijo que está haciendo rebelde ahorita, espérense que sean tantos. Y vos, ¿por qué haces así? Le va a decir, si así era vos, hijo. ¿A quién le ha dicho usted así? ¿A quién le ha dicho? Acordate, si vos fuiste peor, le dicen. No, peor, ¿verdad? No, si vos fuiste peor. Entonces, mire, yo aprendí un principio de esto de autoridad antes de ser pastor. Dije, yo no quiero dinero de los rebeldes. Y a mí, con mi apóstol, me ha costado, no sí que ha sido color de rosa, me ha costado ser sujeto a él. Ahora que tenemos una rebeldía interna, me ha costado, pero por todo lo que me ha costado, de la misión hay gente que se ha ido y peleado con mi apóstol. Y gente que me ha motivado a mí, andate, pero no, me ha costado esto.
apóstol, él es mi padre espiritual. Y mi padre, apóstol, aquí estoy en sus órdenes. Y si el día de mañana, le voy a poner un caso extremo, el día de mañana le viniera, Rubén, te voy a mover de acá, te voy a mandar a ateos. Pastor, mándeme a convertidos. Te voy a mover de acá, porque el Señor me ha hablado que puedo mover por otro lado. No, pastor, pero no me puedo mover de aquí. Yo lloro un día, yo la levanté a mí, me cuesta, luego mira. No. A sus órdenes. No le ¿qué dice la Biblia? Sométase a su autoridad. Dice, sale un hermano, pastor, hermano, lleve. No, hermano, quieto, aquí, esta iglesia es del Señor. Y hay que someterse a la autoridad. Y si me quiere mandar por otro lado, él es mi cobertura. Quisiera yo irme, hermano. No. Yo espero que nunca pase. Acá alguno dice, pastor, váyase. No, mentira. Y le estoy poniendo un caso extremo. Porque hay que obedecer. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero que usted me obedezca a mí, tiene que ver en mí un principio de autoridad. Hay una sujeción hacia alguien. Pero si yo no me sujeto a mi apóstol, el apóstol dice tal cosa y vale, entonces usted también va a ver. Lo mismo va a ocurrir en su casa, en su trabajo. Si usted ha sido empleado y no le ha hecho nunca caso a su supervisor, un día lo ascienden a supervisor. Ay, Dios. Mira, vení para acá, ve y vos quién sos, hombre. Gato. Me vas a mandar aquí y usted se va a poner, le digo, no soy supervisor. ¿Te acordás cuando vos eras ahí abajo? ¿Te acordás? Estoy siendo claro con el principio de autoridad. Sométase. Entonces, ¿qué le toca, hermanos, al hombre de la casa? Tener padre. Ese es el otro principio, te lo voy a explicar. ¿Qué le toca al hombre de la casa? Tener padre. Y someterse a su padre espiritual. ¿Qué le toca a la mujer de la casa? Someterse a su marido. Pues primero, cuando estudiamos a la mujer, y aquí el apóstol Salomón lo ha enseñado miles de veces, estudiamos la mujer, y la mujer es más capaz que el hombre. Tiene dos partes del cerebro que le funciona, a nosotros funciona la mitad, pero como la Biblia dice que la autoridad es el hombre, ni modo. ¿Qué le toca a los hijos? ¿Qué le toca a los hijos? Someterse a la hermano. Pero mi papá no es bachiller, y yo sí, no te importa, sometete. Pero mi papá no sabe quién es, no te importa, sometete. Ese es donde bíblico, pues. Mi papá no sabe, pastor, no sabe, pero es tu autoridad. ¿Qué le toca? El problema es que en el hijo topó la línea, y a mí que se somete, el hermano menor. Pero yo soy el mejor, pastor. Ni modo, espérate, ya no te vas a casar. ¿Sí van a entender? ¿Qué toca? Someterse. Leemos, le voy a leer el versículo un poco más. Se acabó este curso, no. Todavía tenemos que tener un poco. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, al usted no ser obediente y someterse a su autoridad, está acarreando condenación. Hijos que no se sujeten a sus padres están acarreando condenación. Por eso diga a usted a su hijo, no entiende, mira hijo, no te condenes, obedeceme. Amén. Pero papá, yo quiero volar. Y no te señalas. No. Mira hijo, no te condenes, obedeceme. Ya vas a tener tiempo. Ya va a ser el tiempo. Pero yo quiero salir. Ya va a ser el tiempo. Me recuerdo yo cuando tenía alrededor de 15 años, peleaba con mi tata, porque yo solo quería andar manejando. De 15 años, teníamos carro, yo solo quería andar en el carro. Papá, ya vengo. ¿Y para dónde vas? No, inquietate, yo quiero dar una vuelta en el carro. Entonces, yo en el carro. ¿A quién pasé alguna vez pequeño? Quería dar en el carro. No, y ¿sabe qué? Hoy de 30 años, lo último que quiero, ¿sabe qué es? Manejar. Manejo todos los días hasta el cansancio. Yo no quisiera tener en mi casa una cápsula y otra aquí en la oficina. Me meto como Star Trek y al parecer que ya me subo. No tiene que andar manejando, me duele la columna, me duele la espalda.
de tanto estar manejando. Pero de 15 años yo solo quería manejar. Yo fui varias veces pequeño, me decía, no, mi hijo, ya está listo, espérate. Aquí yo me quiero ir. Y si no me lo daba, mi papá medio se despegaba, agarraba la llave y me iba. Cuando venía yo no estaba. No te condenes, hijo. Hijos, jóvenes, no se condenen. Obedezcan. Hasta usted no está condenando, mentira. La Biblia va a decirlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice ahí, la Biblia, que no. Mira es que la palabra es tremenda. De modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, hermano, cuando un hijo no se sujeta a sus padres, acarrea condenación. Cuando una esposa no se sujeta a su marido, acarrea condenación. Cuando un marido no tiene padre espiritual y no tiene a quien sujetarse, acarrea condenación. Cuando un pastor no tiene un apóstol a quien dar cuentas, acarrea condenación. Mira hasta dónde llegamos por la línea de autoridad, hermano. O sea que si yo le dije, hermano, yo soy independiente, vamos a renunciar a mi ministerio de crecer, vamos a ser nosotros solos. Aquí yo usted es autoridad y vamos a mandar nosotros. Estoy acarreando ¿qué? Condenación. Porque no quiero sujetarme a una autoridad superior. Y la Biblia dice que todos los hombres deben de sujetarse a una autoridad superior. ¿Qué me dice la versión de Que quien se oponga será castigado. quien se oponga a la autoridad será? Por eso es que cuando yo vengo, ay hermano, me perdona, pero voy a decir, ya que lo diga. Yo vengo y pongo a un líder de Levítico. Yo lo pongo ahí en Levítico y usted me sujeta a él, está creando confusión. Yo conocí a una persona en Cincinnati que era mi lija, pero es áspera. ¿Ha conocido una lija que era de esas que son para lijar madera gruesa? Ese hombre a mí me sacaba lo que no tenía que sacarme. El indio, dice la gente. Yo era autoridad de la iglesia. Hay gente que hasta la fecha no me reconoce como autoridad. Yo era coordinador de encuentro. Tenía todo el encuentro de jóvenes a mi cargo. Que 40 servidores completos, cocina, todo. Así como ahora que yo tengo cargo todo. Gracias a Dios. Quien quiera mi chance, se lo doy. Yo sigo predicando y usted ve todo lo demás. Pero mire, yo tenía todo. Y había una persona que llegaba a ayudarme. Yo le decía, hermano, fíjese que necesito mover aquel guacal para acá. Porque ese guacal hace todo ahí. Si no me dice el pastor Salomón, no lo muevo. Mire, hermano, a mí se me ha llegado el cuento y yo no le voy a dar al apóstol. Apóstol, necesito mover un guacal. Es que no le dice el hermano que lo mueva. Es un guacal, muévalo por favor. Y no lo muevo. ¿Sabe qué hacía? Está bueno. Y le decía yo. Después, hermano, dice que necesito ver el portón para sacar un carro. Es que si el apóstol no me dice, no lo hago. Miren, a mí en la piscina ahí yo lo quería ahogar. No le puedo decir de que en la iglesia ya no se congrega con nosotros. ¿Qué es lo que no había reconocido él? Autoridad delegada, porque él solamente al apóstol y al pastor Joaquín le obedecía. De ahí podía llegar Nelson, podía llegar John, podía llegar cualquier otro líder. Y primero nos bajábamos los dientes y no nos hacía caso. Le digo, ¿cuál es el clavo? Que no es la única persona así. Hay personas que si el pastor no lo dice, y yo no soy líder aquí, pues sí, pero no. No reconocen el principio de autoridad delegada. Amén o no amén. Aquí hay líderes delegados, ¿sí o no? Pero otros tienen que sujetarse a la autoridad superior, la autoridad delegada por el pastor. Con el que sí lo aguanta como el pastor. Mi papá era coordinador del cuadro de caballeros. Lo sacó de la casa. Lo sacó, y no se le va, yo lo voy a sacar amarrado, le digo. Pero aquí no puede estar luchando con ese espíritu, lo liberó, pero y lo sacó. Y le digo, no lo quiero ver en un encuentro cerca de mí. Porque ese hombre no lo aguanta. Y dicho eso, no volvieron a mandar un encuentro para eso, solo me lo mandaron. Y me vine, nadie vino así aquí, hermano. Echamos fuera todo espíritu de rebeldía, hermano. Amén, 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 amén. ¿Reconoce autoridad de ustedes? Amén. ¿Sucede, hermano? Entonces, para no acarrear condenación, ¿qué hay que hacer? Si yo no quiero acarrear condenación en mi vida, en la autoridad que tengo que hacer, sujetarme a la postura.
Hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, de la casa, sujete a su pastor. Esposa, si no quiere tener condenación, sujete a su marido. Hijos, si no quiere tener condenación, sujétese. Y aquí le doy otro principio, con esto voy a terminar. Acompáñeme a este. Este es el principio de paternidad, se llama esto. ¿El primer principio de qué fue el que hablé? De dependencia. El segundo principio de autoridad. Y el tercero es un principio de paternidad. Porque qué mal establecido está el principio de paternidad. Tenemos que tener el principio de ser hijos y tener padres. Lo voy a leer en Génesis, no, Juan 1:12. ¿Qué es lo que dice Juan 1:12? Juan 1:12 tiene una palabrita ahí, solamente lo voy a leer rapidito para... Juan 1:12 dice... Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos. Y el que es hijo, ¿qué tiene? Padre. ¿Habrá un hijo sin padre? ¿Cómo tampoco puede haber padres sin hijos? Entonces se le dio la autoridad de ser, ¿qué? Hijos. Entonces se le dio la autoridad de tener, ¿qué? Padre. Mire, y la paternidad, hermano, la paternidad es hermosa. El diablo la ha pervertido, la paternidad. Si a mí Dios me permite el día de la vigilia predicar, hermanos, de la familia en el cielo, vamos a hablar acerca de la paternidad en el cielo. Pero todos debemos de reconocer padres. Amén o no amén. Tenemos el hermano Bernardo Díaz que comenzó a predicar acá. El día del padre predicó y comenzó diciendo que tenemos 3 padres. ¿Se recuerda eso, hermano? Tenemos a nuestro Padre eterno, el Abacadosh, Jehová del ejército, el Padre de los espíritus. Tenemos un Padre biológico, el que nos engendró en esta carne, que hay que honrarlo y respetarlo, nuestro Padre biológico. Pero también tenemos Padre del alma. El Padre del alma son los pastores. El problema es que hay gente que no tiene Padre biológico, o sea que sí tiene, pero porque no tuviera, los abandonó. Y eso que no tienen padre biológico los lleva a que no tengan padre en el espíritu, no reconocen a Dios como su padre. Y si no tienen padre biológico ni reconocen a Dios como su padre, ni menos van a reconocer a un padre del alma. Por eso es que cuesta engendrar hijos. Uno como pastor debe de tener la capacidad de poder engendrar hijos. No solamente ovejas, sino de engendrar hijos. Porque no es lo mismo tener una oveja que tener un hijo. Y la iglesia es para tener una relación. Entonces uno como pastor es padre del alma, de las ovejas que se convierten en hijos. Pero en la iglesia hay gente que es oveja, que no reconoce paternidad en uno. Amén o no amén. Pero hay gente que son hijos y no lo ven al pastor nada más como una figura que predica, lo ven como una figura de padre del alma. Amén. Y mira qué bonito se siente cuando alguien se le acerca a uno, no en un sentir de oveja, sino con un sentir de hijo. Se siente el afecto, se siente la confianza, se siente la protección, porque los hijos protegen a sus padres. Amén o no amén. Si veo un hijo, mira, por eso que dice el salmo que ha llenado su aljaba de qué? De hijos. Porque si alguien le llega a querer hacer algo, imagínense a un padre de 70 años. Imagínense un padre de 70 años, ¿cómo se ve? Con 8 hijos. 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 34. De 2 en 2 me lleva. Cholotones. 8 hijos. ¿Me voy a entender? Y está el padre de 70 años. Y llega alguien a querer hacer daño al padre. Con 8 hijos detrás, cholotones. ¿Qué van a hacer los hijos? ¿Y para dónde va, papá? ¿Ah? Y ponen al padre atrás. Aquí primero pasa sobre nosotros. Porque esos son los hijos. Cuidan a los padres. Por eso que uno, el pastor, cuando tiene hijos, se siente protegido, porque hijos lo cuidan. La oveja no lo cuida uno, la oveja le exige, le relincha. La oveja lo consume, ¿verdad? Pero los hijos no. Los hijos se preocupan para el pastor, que le agua, el pañuelito, para lo honran, que lo cuidan. Usted se ha dado cuenta a los apóstoles que tienen como cuidan al apóstol. Se ha dado cuenta aquí la gente que ha venido y como que atiende y le dice, son hijos. El hijo tiene, y la oveja no. Quiere que demanda, la quiere que el pastor lo atienda, el hijo quiere atender al padre. Entonces, allí crea una dependencia
paternidad. Y hay muchos maestros. Les quiero que no es lo mismo que usted tenga gente que le enseñe y predicadores y pastores que un padre. Pero lea la Biblia. Vamos a leer. Aquí hay una versión muy bonita. 1 Corintios 4:15. ¿Lo tienen? 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengan, yo no sé cómo dice eso, ayos. 4:15, ¿lo tienen? Porque dice la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia ahí? Póngale atención, ¿qué es eso de ayos, pastor? Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, ¿qué es eso de ayos? Maestros, instructores, gente que le enseña, la lección del lenguaje actual, como dice Luis, aunque tengas, puedan tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que nos instruyan Acerca de Cristo. Pero padres no tienen muchos. Pero padres no tienen muchos. O sea que miren, podemos tener mucha gente que nos instruya. Y usted me puede decir, pastor, pero ahí nos está hablando del Padre eterno, del Padre de Dios. ¿Podemos decir eso, hermano? No. Porque hay el contexto. Podrán tener, dice ahí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Lo que estaba diciendo, ustedes son porque yo los engendré. O sea que a ese Padre no se está refiriendo al Padre eterno, al Padre de Dios. No, ¿verdad que no? Al Padre espiritual. Mire, hermano, le voy a decir algo. Ustedes pueden escuchar a muchos predicadores. Algunos escuchamos a otros predicadores. A mí. Yo escucho enseñanzas de varios pastores a nivel mundial, maestros, en internet. Tengo mucha gente que de repente me ha instruido, pero padre espiritual solo tengo uno. ¿Quién es mi padre espiritual? El apóstol Salomón. Usted puede tener muchos pastores, a mí. ¿A quién oír? Gente que le enseñe, maestros de la palabra. Pero tiene que reconocer a alguien que lo engendre. Como Pablo, usted puede tener 10,000 maestros, pero uno los engendró en el alma, que era él. La iglesia deben de saber, hay muchos predicadores, hermano. ¿Será pecado escuchar a otro predicador? No. Usted puede escuchar a otro predicador. Pero padre del alma tiene que reconocer a uno. Amén. Como en el quinto de maestros en el colegio, un montón pero padre solo uno en la casa, ¿verdad, hermano? Amén. Yo tenía un alumno chiquito que papá me decía en el colegio, cuando iba a la clase, papá me dijo, papá, le decía, para casar a la gente. Papá me decía, no sé por qué me decía papá, si tú quieres, ¿sabes qué sabía? A ver, ¿sabes lo que yo pensaba? Que quizás él no tenía padre en la casa y me daba mi padre. Porque hay un montón de gente que está sin padre y que anda con una figura paterna. Mira, así le decía, papá me decía, otro profesor le decía, el profe, papá me decía el chico. Dice ahí, porque tenéis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de... ¿Cómo se engendra? A través de la palabra, Yo espero, hermano, yo espero que usted no solamente sea una oveja del pastor, yo espero que usted sea un hijo espiritual de su pastor, que lo haya podido engendrar a través de la palabra y que no tenga una cercanía de paternidad conmigo por obligación. Obligado, no, que sea una relación de amor que ha sido engendrado. Y ese es un principio que se ha perdido en muchos lugares, donde ya no hay figuras paternas en el culto. Hay figuras, hermanos, de artistas en los cultos. Mira, ahora en los púlpitos hay mucha gente que son unas cansadas. ¿Qué me entiendes? Son unas cansadas. Son estrellas de la predicación. Estrellas. No se tiene un principio de paternidad. Por eso es que usted, a Timoteo decía, Pablo, hijo mío, hijo mío, no un principio de paternidad. Porque cuando uno en la iglesia logra engendrar hijos, logra crear un principio, hermanos, de familia. Y los padres, oiga lo que voy a decir, los padres de familia
que reconocen a un padre espiritual son mejores padres en su casa. ¿Sí me voy a entender? Una autoridad de la casa, que es cabeza, que logra reconocer a un pastor como un padre espiritual y lo logran ver no como una estrella de la predicación, sino como un padre en su casa, son mejores padres. Por eso dice Pablo en el siguiente versículo. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, ¿qué es lo que dice ahí en el siguiente versículo? Por tanto, te ruego que sigas mi ejemplo. Mire, aquí yo quiero, ay, qué responsabilidad lo que le voy a decir, hermano, porque de modo le toca a uno, ¿no? Aquí es donde debe de saber uno que como ministro primario y principal del Evangelio, como pastor, tiene que dar un buen ejemplo a sus ovejas, a sus hijos, porque el ejemplo que el padre vea, que el hijo vea en el padre espiritual, va a llevar a su casa. Amén o no amén. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Por lo tanto, luego que me imiten. Entonces Pablo decía, vean mi ejemplo y clónenlo en su casa. Ahí un día estoy de acuerdo, pero si el pastor es mujeriego, ¿qué va a llegar a ser? Si el pastor se divorcia 5 veces, ¿qué va a llegar a ser el hijo? Si el pastor es maltratador y garrote, si el pastor es amargado y... ahí es donde tienen que reconocer los ministros que nosotros, los pastores, tenemos una responsabilidad grande. Debemos de aprender a ser ejemplo. Donde los líderes, cuando ustedes comiencen a engendrar hijos, porque aquí hay que comenzar a engendrar hijos, tienen que ser ejemplo, porque eso van a imitar en sus casas. Es el principio de paternidad, porque su hijo cuando crezca, oiga, padres, están acá los padres, hermanos, padres, digan menos, padres. Su hijo cuando crezca, lo va a imitar usted en su casa. Si usted le dio duro a su esposa toda su vida, ese muchachito cuando crezca le va a dar duro de mamá. Si usted fue irresponsable en su casa y le valió que comiera o no comiera, cuando ese niño crezca, también va a llevar esa secuela. Pero si usted en su casa oraba, leía, venía a la iglesia, diezmaba, respetaba, respetaba al pastor, entonces eso el hijo lo va a clonar ¿de dónde? Del padre. Y cuando el niño crezca se va a recordar, es que mi papá no faltaba a la iglesia, mi papá respetaba a mi mamá, mi papá siempre fue un proveedor para la casa, mi papá siempre se sujetó al pastor. Entonces ese niño va a imitar. ¿A quién? Al padre. Por eso es que cuando vienen algunos niños hablando malas palabras en la escuela bíblica, a mí me preocupa. Pastor, si que traiga el tal, le pegó una maltratada, te digo, ay, digo yo. Es complicado. Por eso es que cuando hay ovejas en algunas iglesias, hermanos, que no se portan bien, hay que preocuparse. Por eso es que yo me preocupo cuando están mal. Señor, que está haciendo mal. Y seguido, yo me reúno con una mesa de trabajo acá. Y me pueden testificar ahí, alguna vez yo he sentado y digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Alguna vez algún líder que está acá le he hecho esa pregunta? ¿Se recuerdan? ¿Qué estoy haciendo mal? Y empiezan los hermanos, pastor, usted, pastor, usted, y yo anoto. Quítese la barba, me la quito. Pastor, usted esto y lo otro, y yo anoto. No creo que lo dice, no, nada, pastor, conmigo. Y no me están mandando, me están sugiriendo, y estoy haciendo mal. Porque mire, ¿qué estoy haciendo mal? Porque si anda mal algo acá, la bendición es de naturaleza. Si en su casa anda algo mal, hermano, haz un examen. Porque eso se llama principio de paternidad. Muchos maestros van a tener, pero el padre. Y el hijo que va a imitar es el padre. Por eso es que los niños, cuando uno está chiquito, al padre le un ejemplo. ¿Sí o no? Hasta se pelean los niños. ¿Y que mi papá y tal cosa? No es nada. El mío, Superman. El mío, Superman, con ellos más juntos. No es nada, el mío. Porque los niños ven en un padre un héroe. Yo espero, mira qué bonito es cuando las ovejas ven a su pastor en esa clase de situación. Vieran el pastor. Calidad. Podemos cuando encontrar, vieran el pastorcito. Oye, lo que me ha tocado ver testimonios de ovejas cuando van de sus pastores. Y llegué a una iglesia una vez a predicar 2 noches, y la segunda noche me dijo a un hermano, hermano Rubén, quédese aquí pastoreando, me dijo. Así, literalmente, quédese aquí pastoreando. Y el pastor que tenemos, no me da hermano pastor,
Y yo no me voy a operar, porque están hablando así del otro. Me quedo yo en 2 meses y me van a estar dando vuelta. A mí también. Porque yo soy un padre acá. Es un padre de su casa. Tiene que preocuparse por darle un ejemplo a sus hijos. Y que su hijo cuando hable de su papá diga, mi papá es un buen tipo, mi viejo. ¿Ah? ¿A cuánto les gustaría eso? Hay muchos que lo tienen. Mi papá, yo quiero ser como mi papá y ser bonito. Qué bonito cuando la gente, uno en la iglesia, es que yo quisiera ser como el pastor. Es el principio de paternidad. Uno como padre le está dando al hijo algo que imitar. Y es decir, por eso sean imitadores de Dios. 3 principios que dejen España. ¿Cuál primero? Principio de la dependencia. Dependemos de Él. Segundo principio, de autoridad. Hay que sujetarse a las autoridades superiores. Tercer principio, de paternidad. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer